Y no desde ahora, desde mucho antes, y eso es conocido, Colombia es el único país que lamentablemente nos duele mucho porque son hermanos colombianos, pero tiene paramilitares, tiene guerrilla, tiene narcotráfico, tiene cultivos, extensos cultivos de droga, tiene amplias zonas de su país que no controla el Estado colombiano, sino controlan estos grupos irregulares. Y por ejemplo Ecuador, vecino de Colombia, no tiene absolutamente nada de eso. En drogas somos los países más exitosos en el control de drogas en América Latina. Si prácticamente no existen cultivos de droga en el país, no tenemos guerrillas, paramilitares. Pero no solo eso, el paramilitarismo, el narcotráfico ha infiltrado la política colombiana. Por eso se habla ya de narcopolítica, de parapolítica. Nada de eso existe en nuestro país. Y ese conflicto colombiano tan doloroso que ya lleva cerca de 50 años, se desborda a otras regiones y nos perjudica a todos. Entonces, sí, es claro que Colombia es tal vez el foco de inestabilidad más grande en estos momentos en América Latina. No es que da la sensación, no le quepa la menor duda sobre aquello. Después del bombardeo infame del 1 de marzo, traicionando la confianza en nuestro país, violando nuestra soberanía, no tenían de qué acusarnos y resulta que ahí es que descubren las computadoras para luego del ataque tener de qué acusarnos de supuestas relaciones con la FARC. Todo eso es una campaña mediática para tratar de desprestigiar al Ecuador. Sabemos con quién nos enfrentamos, con un gobierno militarista, con un presidente, por decirlo menos, con un pasado imperfecto, lo dicen libros, ¿no? Con inmenso respaldo de poderes extrarregionales, de agencias de inteligencia internacional, con una maquinaria propagandística impresionante. Pero nosotros tenemos fe en que la verdad y la justicia triunfará. Ya lo logramos a nivel de América Latina. A nivel de América Latina, Colombia fue contundentemente derrotada en lo político, en lo diplomático y en lo informativo. El gobierno de Uribe está tremendamente desprestigiado, o sea, hemos demostrado sus mentiras, ya nadie le cree. A nivel de Unión Europea sí nos ha hecho daño con una serie de mentiras, con respaldo de ciertas cadenas internacionales, y a nivel de Estados Unidos. Por eso en el mes de mayo emprenderé una gira para dar a conocer el Ecuador y demostrar que somos un territorio de paz y un gobierno decente, que los problemas están del otro lado de la frontera, no en nuestro país, que somos víctimas de un problema que no es nuestro, no somos ni cómplices ni autores de ese problema. Bueno, la política militarista de Uribe empezó desde que ascendió al mando. Uribe, contradiciendo, por ejemplo, la política de su antecesor, Andrés Pastrana. Y esa es otra de las cosas que indigna a los vecinos, ¿no? Hasta el propio Pastrana se dio un abrazo con Manuel Marulanda en las conversaciones de paz. Viene Uribe por la línea dura, así gana las elecciones, los declara terroristas y quiere que todos declaremos terroristas a la FARC y que todos nos pongamos a luchar con él contra la FARC, enviemos ejércitos, qué sé yo. Entonces eso indigna grandemente al resto de América Latina porque es como un emperadorcito, ¿no? O sea, que sigue los ejemplos de sus patrones, entonces quiere ordenar al resto y eso indigna realmente a naciones soberanas. En todo caso, es obvio que el poder político de Uribe y su poder económico se basa en esta lucha contra la FARC. Y a él no le conviene que acabe esa lucha, es al que menos le conviene. Uribe recibe miles de millones de dólares en ayuda militar al año. Imagínense, el ejército ecuatoriano tendrá 40.000 hombres, el Uribe casi 400.000. Tiene más helicópteros que pilotos, ¿ya? Por toda la ayuda que le da Estados Unidos para supuestamente combatir la guerrilla y el narcotráfico. Pero al que menos le conviene la paz a Uribe, porque combatiendo a la guerrilla da una sensación de seguridad en gran parte del electorado colombiano y de ahí viene su apoyo político. Y en económico, todo el dinero que recibe Estados Unidos. Ahora, lo preocupante es que ese conflicto se está desbordando y tal vez quiera desestabilizar a los demás gobiernos de la región. Siempre ha tenido una falta de respeto total Uribe con nuestro país, a tal punto que nunca ha parado las fumigaciones con glifosato, lo tenemos demandado ante la Haya, a tal punto que hay frecuentes violaciones a nuestro espacio aéreo, incursiones, etcétera. Pero hemos sido muy flexibles y comprensivos porque se entiende una persecución en caliente. Otra cosa es el primer bombardeo en la historia de América Latina con bombas inteligentes, que fue lo que ocurrió el 1 de marzo, con 25 muertos y a 2 kilómetros de la frontera en territorio ecuatoriano. Entonces, eso es inadmisible, como lo hemos demostrado, como hemos hecho respetar nuestros derechos. En todo caso, aquí cabe una pregunta, querido Gorka. A Reyes lo tenían ya ubicado estos señores. Hay declaraciones contradictorias, ¿eh? Porque reconocieron que habían interceptado su teléfono satelital, pero después decían que era de fuente humana, que sabían dónde estaba Reyes. Pero es claro que a Reyes lo tenían ubicado. ¿Por qué esperan a que esté en Ecuador para asesinarlo?
¿Acaso no es un intento de involucrar al gobierno ecuatoriano? ¿Acaso no esperaban que nosotros nos amedrentemos ante eso? Y digamos, bueno, tenemos campamentos de la FARC en nuestro territorio, vamos a unirnos al Plan Colombia para combatirlo. Y recibieron una respuesta totalmente opuesta, una posición soberana digna, una respuesta soberana digna, que los hizo condenar en la OEA, que los hizo condenar en el Grupo de Río. Entonces, le falló probablemente el plan, pero pregúntese, ¿por qué aniquilan a Reyes en el lado ecuatoriano? ¿No será acaso por ese intento de involucrar al Ecuador y al gobierno colombiano en un conflicto que no es nuestro? Y ahora que ya le falló ese involucramiento, porque no caímos en la trampa, toda esa campaña de desprestigio, todas esas agresiones que seguimos recibiendo, todas esas mentiras que seguimos recibiendo de parte de Uribe, ¿no será acaso un intento por desestabilizar un gobierno que no es títere y poner aquí un gobierno que se alinee con Colombia y con Washington y se involucre en el conflicto colombiano, permita a organismos de inteligencia extranjeros operar en nuestro país y permita que continúe la base Manta en el 2009, cuando fenece el convenio de esa base militar norteamericana en nuestro suelo? Entonces no podemos rechazar esas hipótesis, ¿no? Con dolor tengo que decirle que fue un poco ambiguo. Y yo aprecio mucho al gobierno del PSOE, en particular al presidente Rodríguez Zapatero, pero básicamente se limitó a escuchar mis explicaciones y luego sacó una declaración tremendamente ambigua, en que básicamente se quería contentar a los dos lados cuando claramente había un agresor o un agredido. La explicación comprensible que nosotros damos a eso es que estamos a pocos días de la elección presidencial. Al presidente Zapatero se lo estaba acusando de ser muy flexible con el ETA, entonces no podía arriesgarse digamos, a condenar claramente el bombardeo porque podía haber lugar para una acusación de la oposición, y lo entendemos, ¿no? Pero sí esperábamos, y todavía esperamos algo más del gobierno de España. Uribe no quiere la paz, no le interesa la vida de los secuestrados. Incluso Ingrid Betancourt es una potencial candidata a la presidencia de la República, que le puede disputar la presidencia. No quiere involucrarme en asuntos internos de Colombia porque nosotros sí respetamos al Colombia, sobre todo al pueblo colombiano. Al gobierno colombiano lo diferenciamos de su pueblo. En todo caso, Raúl Reyes era el comandante más proclive a la paz, a buscar una solución pacífica al conflicto y a liberar rehenes. Habíamos tenido ese contacto con conocimiento, me había informado mi ministro de Seguridad. Vamos a tener un contacto con la FARC en un tercer país, es falso que sabíamos que estaba en Ecuador, etc. Fue en un tercer país neutral, ¿ya?, para acordar liberación de rehenes en suelo ecuatoriano. El presidente Chávez también me había pedido si podíamos liberar rehenes en suelo ecuatoriano, porque ya se había vuelto muy peligrosa esa devolución de rehenes en la frontera colombo-venezolana. Usted puede interrogar a muchos rehenes que fueron liberados, cómo habían sido bombardeados todo el camino por fuerzas colombianas en ese proceso de liberación. Entonces, estábamos en ese proceso, y ese proceso lo encabezaba Reyes del lado de la FARC, y es a ese comandante al que destroza. Entonces, muy probablemente Uribe supo que se iba, en marzo era inminente la liberación de varios rehenes por intermedio de Raúl Reyes, y fue y lo masacró. Los supervivientes han hecho unos relatos de los acontecimientos de esa noche bastante dramáticos y duros. ¿Qué le han contado a usted? Yo no me he entrevistado con los sobrevivientes, tampoco de parte de la Presidencia de la República, pero acá justo estaba leyendo en el telégrafo, Vinicio, no sé si el telégrafo le entregamos, no sé si conoce el diario del telégrafo, ¿no? No. Tiene una entrevista muy extensa a Lucía Moret. Precisamente en base a esta entrevista es que estoy pidiendo ya a las Fuerzas Armadas una narración pormenorizada que